La noche había caído sobre las calles de Álvaro Obregón cuando la tranquilidad cotidiana fue interrumpida abruptamente por sonidos de sirenas y disparos que resonaban en la oscuridad. Vecinos alarmados observaban desde ventanas y puertas cerradas cómo agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana perseguían desesperadamente a varios hombres que corrían entre callejones estrechos y oscuros. El aire se volvió denso, cargado de tensión y miedo, mientras se escuchaban gritos y órdenes policiales intentando contener a los delincuentes. Entre las sombras que parecían consumir cada esquina de la colonia Piloto Adolfo López Mateos, uno de los fugitivos parecía distinguirse por su astucia y agilidad. Se movía con determinación, esquivando a los agentes que lo perseguían, demostrando claramente que no era su primera vez huyendo de la justicia. A pocos metros, dos de sus cómplices intentaban seguirle el paso, nerviosos y menos seguros, mirando constantemente hacia atrás mientras los agentes ganaban terreno. A kilómetros de la persecución, desde el interior de un vehículo equipado con sistemas de monitoreo avanzados, Omar García Harfuch observaba atentamente una serie de pantallas que mostraban imágenes en tiempo real de la situación en Álvaro Obregón. Harfuch, secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, era un hombre reconocido por su determinación y experiencia en la lucha contra la delincuencia organizada. Había dedicado su carrera a enfrentar criminales peligrosos, siempre con el compromiso firme de devolver la paz a las comunidades más afectadas por la violencia. Una comunicación urgente interrumpió sus pensamientos. Tenemos confirmación visual. El principal objetivo está entre ellos. Es José Jacinto, alias El Ron. La sola mención del nombre hizo que la expresión de Harfuch se endureciera aún más. El Ron, un conocido líder narco perteneciente al grupo criminal Los Llerena, estaba detrás de la creciente violencia en Álvaro Obregón. Este hombre, ligado directamente al poderoso grupo delincuencial Malcriados 3AD, tenía historial criminal extenso, habiendo sido capturado anteriormente por tráfico de drogas. La noticia de que estaba en el área representaba una oportunidad única, quizá irrepetible, para dar un golpe contundente a esa red criminal que amenazaba constantemente a miles de familias en la capital mexicana. Sin titubear, Harfuch activó su radio y dio órdenes rápidas y precisas, intensificando la operación. Mantengan el perímetro asegurado, refuercen todas las salidas y entradas. No podemos dejarlo escapar esta vez. Es ahora o nunca. Mientras tanto, en las calles el cerco policial comenzaba a cerrarse sobre los fugitivos. Agentes armados bloqueaban cada intersección, reduciendo poco a poco el margen de escape de los delincuentes. Vecinos asomados tímidamente a las ventanas presenciaban con nerviosismo cómo la persecución se convertía en un despliegue policial implacable. La adrenalina del momento se mezclaba con la incertidumbre. Nadie sabía cómo terminaría aquella noche. En ese mismo instante, desde el vehículo comando, Harfuch reflexionaba brevemente sobre el significado más profundo de esta operación. Sabía que capturar a El Ron no solo representaba un triunfo policial, sino una victoria moral y emocional para todos los habitantes de Álvaro Obregón, quienes por demasiado tiempo habían vivido atrapados entre el miedo y la desesperación. Era un momento clave. La promesa estaba hecha. Aquella noche sería decisiva. Harfuch sentía una responsabilidad personal en juego, devolver la seguridad y tranquilidad arrebatada injustamente a miles de ciudadanos inocentes. No solo se trataba de capturar a un criminal, se trataba de recuperar la esperanza, demostrar que la ley podía imponerse frente al caos y que ningún delincuente, por más poderoso y escurridizo que fuese, podía permanecer impune indefinidamente. Pero, ¿lograrían atraparlo esta vez o la suerte seguiría estando del lado de El Ron? La tensión continuaba creciendo, y mientras las patrullas seguían cercando la colonia, solo quedaba esperar que la justicia finalmente se impusiera. Si deseas conocer cómo termina esta persecución llena de tensión y drama, recuerda suscribirte al canal y activar la campanita
para no perderte la segunda parte de esta impactante historia que está sacudiendo a toda Álvaro Obregón. Mientras la persecución continuaba por los callejones retorcidos de la colonia Piloto Adolfo López Mateos, desde el centro de mando se comenzaban a perfilar los rostros e historias detrás del operativo. La figura central de la cacería era José Jacinto C., mejor conocido en los círculos criminales como El Ron. Un hombre de 57 años, curtido por décadas en el narcotráfico, que había aprendido a moverse entre sombras, a ocultarse bajo fachadas ordinarias y a generar miedo con solo su presencia. Su nombre se mencionaba en susurros entre comerciantes y vecinos que sabían que hablar podía costarles la vida. Los Llerena, el grupo al que pertenecía, operaban desde hacía tiempo en la alcaldía Álvaro Obregón. No eran una banda cualquiera. Su organización y control sobre la zona eran producto de alianzas peligrosas, particularmente con los malcriados 3AD, una estructura delictiva mucho más amplia, conocida por sus conexiones con secuestros, extorsiones y tráfico de drogas. En conjunto, ambos grupos tejían una red que oprimía la vida cotidiana de muchas colonias, convirtiendo las calles en territorios de miedo. Los informes de inteligencia detallaban cómo los Llerena usaban jóvenes reclutados desde temprana edad, aprovechándose de su necesidad y falta de oportunidades. Los convertían en mensajeros, halcones y eventualmente en distribuidores. Las esquinas, mercados y hasta tianguis eran puntos estratégicos donde la droga fluía, siempre envuelta en sobres de colores brillantes que ocultaban cocaína o marihuana. Cada venta era un eslabón más en la cadena de corrupción que financiaba a El Ron y su gente. No era la primera vez que Harfuch escuchaba su nombre. Desde años atrás, se sabía que El Ron había sido detenido en 2021 por delitos contra la salud, pero su libertad había llegado pronto, y con ella, un regreso más agresivo al crimen. Esta vez, parecía haber aprendido de sus errores, actuaba con más cautela, delegaba funciones y evitaba exponer su rostro. Su reinvención como un líder más discreto lo había hecho aún más difícil de atrapar. Mientras tanto, en las calles cercanas el miedo seguía instalado. Teresa, una mujer de 46 años y madre de 2 hijos, recordaba con angustia la noche en que su sobrino fue asesinado por no pagar una cuota impuesta por los criminales. Era solo un niño. Vendía dulces en la esquina para ayudarnos. Ellos dijeron que debía pagar por estar ahí. No lo hizo. Lo mataron frente a su hermano menor. Esa historia, una entre muchas, era la razón por la que Harfuch y su equipo no podían fallar. Esta vez, la justicia debía llegar. Pero justo cuando parecía que el operativo iba encaminado, una noticia inquietante llegó al centro de mando. Alguien dentro de la estructura policial podría haber filtrado detalles del operativo. Era una posibilidad que no se descartaba, especialmente al tratarse de un objetivo tan buscado. Harfuch ordenó revisar todos los canales de comunicación y redobló esfuerzos para mantener el sigilo, pero el riesgo de que El Ron hubiera sido alertado era real. A pesar de la tensión interna, la misión no se detenía. Los cercos seguían reforzándose, helicópteros patrullaban desde el aire y agentes de élite se colocaban en posiciones estratégicas. El margen de error se reducía con cada minuto que pasaba. En medio de ese clima de incertidumbre, Harfuch no perdía el foco. Conocía los rostros de las víctimas, las estadísticas frías y los efectos devastadores que figuras como El Ron dejaban a su paso. Cada paso que daba era por ellas, por quienes habían perdido, por quienes aún sufrían. La ciudad parecía contener la respiración. Cada movimiento, cada decisión, cada informe era crucial. No había espacio para errores. La cacería seguía y el objetivo se mantenía claro: atrapar a El Ron, acabar con su reinado de terror y devolver la dignidad a una comunidad golpeada durante demasiado tiempo. Pero aún había obstáculos, y el más peligroso podía estar oculto entre sus propios hombres. ¿Sería posible mantener la operación en secreto hasta el final? ¿O el enemigo ya les llevaba ventaja desde adentro?
El tiempo corría, y con él, las posibilidades de éxito o fracaso. El reloj marcaba las 21:47, cuando un nuevo mensaje llegó al canal central de comunicación. Uno de los equipos en tierra, apostado en una de las esquinas de Puerto Mazatlán, reportó movimientos sospechosos. Un hombre robusto, con sudadera negra y gorra, había sido visto rodeado de otros 2 sujetos manipulando bolsas pequeñas y envoltorios brillantes. El patrón coincidía con lo descrito en los informes de inteligencia: colores codificados para diferenciar los tipos de droga, una práctica común de los Llerena. El corazón del operativo se activó de inmediato. Desde el vehículo de mando, Harfuch dio la orden sin dudar. Todos los equipos disponibles debían converger discretamente en la zona indicada. La consigna era clara: evitar confrontaciones abiertas que pudieran poner en peligro a civiles. Los hombres fueron desplegados con rapidez, rodeando de forma estratégica las calles adyacentes, bloqueando cualquier posible ruta de escape. La tensión volvió a apoderarse del ambiente. Cada paso debía ser medido, cada decisión tomada con precisión quirúrgica. La información confirmaba que al menos uno de los sujetos correspondía a un perfil previamente identificado. Sin embargo, el Ron no aparecía entre los visualizados con claridad. Podía estar ahí, oculto tras una capucha, o haber escapado minutos antes. Aún así, Harfuch sabía que era un riesgo que debían tomar. Dejar pasar esa oportunidad sería perder una pieza clave de la organización. La instrucción fue directa: proceder con la detención de los 3 sospechosos. La escena que siguió fue rápida, casi fulminante. Los agentes se desplazaron silenciosamente, como sombras entre los muros, hasta rodear el punto de venta improvisado. Cuando los sospechosos notaron la presencia policial, intentaron escapar a pie. Saltaron sobre rejas bajas, arrojaron los envoltorios y corrieron sin mirar atrás. Uno de ellos incluso empujó a una mujer mayor que cruzaba la calle, lo que provocó gritos de alarma en los alrededores. Sin embargo, la respuesta de los agentes fue inmediata. Los 2 primeros fueron capturados a los pocos metros, acorralados por 2 patrullas que bloquearon la calle desde extremos opuestos. No ofrecieron mayor resistencia. Se les encontró un teléfono celular, varios billetes enrollados con ligas y restos de hierba envuelta en papel aluminio. Todo apuntaba a una operación en pleno desarrollo, pero sin la figura principal. Faltaba él, el objetivo central. Harfuch recibió la noticia con frustración contenida. Sabía que el operativo no podía medirse solo por los arrestos menores. La meta seguía siendo el Ron. No era momento de celebrar. Mientras los 2 detenidos eran escoltados hacia una unidad blindada, el secretario analizaba los detalles del reporte. Un patrón emergía. Los puntos de distribución coincidían con antiguos movimientos registrados en investigaciones pasadas. Eso indicaba una estructura persistente, una red operando con reglas y jerarquías claras. El clima dentro del centro de mando se tensó aún más cuando un agente de inteligencia advirtió que la actividad reciente en esa zona no era casual. Había señales de que el Ron estaba muy cerca. Su gente no se movía sin su aprobación, y mucho menos en cantidades de droga tan visibles. Todo apuntaba a una reaparición táctica del jefe criminal. El operativo, aunque parcialmente exitoso, parecía haber arañado la superficie de algo más grande. Fue entonces cuando una llamada inesperada cambió el rumbo de la noche. Un informante anónimo, cuya identidad no podía ser rastreada fácilmente, aportó un dato clave: una ubicación exacta, a unas cuadras de distancia, donde supuestamente el Ron se había refugiado tras escapar por un pasillo oculto en la parte trasera de un edificio. El informante afirmaba haberlo visto entrar cojeando, con el rostro cubierto y rodeado de 2 hombres armados. Harfuch, con su característico temple, tomó la decisión en segundos. Era arriesgado, pero no podían ignorarlo. Ordenó reorganizar los equipos y preparar una segunda fase del operativo. Esta vez, no habría margen para errores ni sorpresas. La noche seguía su curso, pero el ambiente en Álvaro Obregón se volvía más denso.
más cargado. El eco de las sirenas se mezclaba con los murmullos de los vecinos, las miradas que se cruzaban en silencio y una pregunta que todos compartían. ¿Sería esa la noche en que finalmente capturarían a El Ron? Los segundos se estiraban como si el tiempo se negara a avanzar. En la nueva dirección indicada por el informante, los agentes se posicionaban con extrema cautela. La casa estaba ubicada en una calle estrecha, parcialmente oscura, entre Puerto Mazatlán y Puerto Nautla. Era una construcción modesta, sin señales evidentes de actividad, pero con ventanas cubiertas y una puerta reforzada. Las persianas cerradas daban una sensación de encierro, como si algo o alguien importante estuviera oculto dentro. Harfuch se mantuvo en comunicación constante, supervisando cada movimiento. Las órdenes eran claras, ningún civil debía verse afectado y el objetivo principal debía ser capturado vivo. La tensión se apoderó del ambiente mientras los equipos de élite se desplegaban alrededor del perímetro. Nadie sabía con certeza qué encontrarían dentro. ¿Sería una trampa? ¿Estarían armados? ¿O acaso todo era una pista falsa? Durante minutos, los oficiales observaron desde la distancia. Dentro de la vivienda se vislumbraban sombras moviéndose. Uno de los agentes, con binoculares de visión térmica, confirmó la presencia de al menos 3 individuos. Harfuch no necesitaba más pruebas. Todo indicaba que el objetivo estaba allí. Con un gesto rápido, autorizó la intervención. El equipo de asalto se acercó en silencio, avanzando por ambos flancos. Cuando estuvieron en posición, se realizó una entrada sincronizada. La puerta fue derribada en segundos y los gritos de alto resonaron en todo el inmueble. Adentro, el caos estalló. 2 sujetos intentaron escapar por la parte trasera, mientras un tercero, más lento, cojeaba hacia una habitación interior. Los agentes reaccionaron de inmediato. Uno de los fugitivos fue reducido antes de cruzar el patio. El otro tropezó con una silla y cayó al suelo, donde fue inmovilizado rápidamente. Mientras tanto, un grupo irrumpía en la habitación trasera, donde se encontraba el hombre cojeando con gorra y sudadera. Al principio intentó resistirse. Se abalanzó contra uno de los agentes, lanzó un golpe desesperado, pero fue contenido entre gritos y forcejeos. Cuando le retiraron la capucha, no hubo lugar a dudas. Era José Jacinto, alias El Ron. Su rostro, envejecido por los años y la violencia, reflejaba más furia que miedo. En su mirada había una mezcla de incredulidad y rabia, como si no aceptara haber sido alcanzado, como si no pudiera entender cómo lo habían encontrado. Fue esposado con firmeza y escoltado al exterior, donde los vecinos comenzaban a salir de sus casas, atraídos por la conmoción. El operativo había sido limpio y preciso. Ningún disparo, ningún herido, ningún daño colateral. Solo una captura eficaz que enviaba un mensaje claro. La justicia podía llegar incluso a quienes se creían intocables. Mientras tanto, los agentes realizaban una inspección detallada del lugar. Lo que encontraron reforzó aún más la gravedad del caso. En una de las mesas de la sala había 40 envoltorios de colores diversos, todos con presunta cocaína. Junto a ellos, otras 40 pequeñas bolsas de plástico contenían marihuana. En una esquina del cuarto principal, cubierto parcialmente por una manta, yacía un paquete envuelto en papel aluminio con lo que parecía ser 1 kilogramo completo de hierba. También se aseguró un teléfono celular de gama alta y una considerable cantidad de efectivo disperso entre cajones y mochilas. Todo el material fue embalado de inmediato, siguiendo los protocolos estrictos de cadena de custodia. Harfuch, tras recibir la confirmación visual de la captura, respiró profundo por primera vez en horas. No había euforia en su rostro, pero sí determinación cumplida. El operativo representaba un paso firme en la lucha contra las células delictivas que azotaban la capital. La noticia comenzó a difundirse casi al instante. En redes sociales, algunos vecinos compartían mensajes breves. Ya lo agarraron, era cierto todo lo que decían. Gracias, por fin lo atraparon.
Hoy dormimos tranquilos. El ambiente empezaba a cambiar. Donde antes había miedo, comenzaba a instalarse un tenue pero esperanzador sentido de justicia. Sin embargo, para Harfuch, aquello no era el final. Era apenas una pieza en un rompecabezas más grande. El Ron ya no podría escapar, pero su estructura aún debía ser desmantelada por completo. Y eso, él lo sabía, requeriría aún más decisiones difíciles. Aún así, por esa noche, la victoria era innegable. José Jacinto C., el hombre que por años había sembrado terror en Álvaro Obregón, estaba finalmente bajo custodia. Una vez que José Jacinto C., alias El Ron, fue asegurado dentro de la unidad blindada, el silencio se apoderó de la colonia. No era el silencio del miedo, sino el de una tensión que se comenzaba a disipar. Los agentes terminaron de revisar el inmueble, mientras la noticia de la captura se propagaba como fuego. Era oficial, uno de los principales operadores del narcotráfico en Álvaro Obregón había caído. Los paquetes decomisados fueron presentados ante la cadena de custodia. 40 envoltorios coloridos con presunta cocaína, otras 40 pequeñas bolsas con marihuana, cerca de 1 kilogramo adicional de hierba envuelta en papel aluminio, además de un teléfono celular que contenía contactos, ubicaciones y mensajes clave para futuras investigaciones. El efectivo hallado sumaba una cifra considerable, señal de una transacción en curso o pago recibido por distribución reciente. Todo apuntaba a que el Ron no solo operaba, sino que dirigía desde esa misma ubicación. Al amanecer, Harfuch ofreció declaraciones a los medios. Con el rostro sereno, sin triunfalismo, dejó claro que esta captura era un paso más en una estrategia mayor. No descansaremos hasta desarticular completamente las células que amenazan a nuestras comunidades. La detención de este sujeto representa un avance, pero aún hay mucho trabajo por hacer. Sus palabras fueron directas, sin adornos. Sabía que el mensaje debía ser firme, pero también realista. La conexión con los malcriados 3AD fue confirmada por los servicios de inteligencia. A través del celular incautado, se encontraron comunicaciones que evidenciaban relaciones jerárquicas claras. El Ron actuaba bajo órdenes de cabecillas superiores, ejecutando distribución local y coordinando puntos de venta en diferentes zonas de Álvaro Obregón. No era un lobo solitario, sino parte activa de una red que seguía viva, aunque golpeada. La reciente condena de Lenin Canchola, líder máximo de los malcriados 3AD, a 50 años de prisión, había debilitado notablemente a la organización. Ahora, con la caída de El Ron, la estructura sufría un nuevo golpe. La diferencia era que, en esta ocasión, el operativo se había ejecutado directamente en la capital, bajo la mirada de una población que exigía resultados tangibles. El mensaje no era solo para los delincuentes, sino también para los ciudadanos. El Estado estaba presente, actuando con decisión. Mientras tanto, en la colonia, la atmósfera comenzaba a transformarse. Vecinos que días antes no se atrevían a hablar, ahora se reunían discretamente para compartir lo sucedido. Teresa, la mujer que había perdido a su sobrino, lloró al enterarse de la noticia. No eran lágrimas de dolor, sino de alivio. Pensé que nunca vería justicia en esta vida. Quizá ahora otros niños puedan crecer sin miedo, sin tener que mirar atrás cada vez que cruzan la calle, dijo entre sollozos. El eco de la captura también resonó en otras alcaldías vecinas. Para muchas personas, ver a un criminal de esa magnitud esposado y reducido era una imagen poderosa, capaz de renovar esperanzas enterradas por años de impunidad. A pesar de los desafíos que aún persistían, esa noche había marcado un cambio. No definitivo, pero sí significativo. Harfuch, por su parte, regresó brevemente al centro de mando. Miró el mapa digital con los puntos marcados en rojo, cada uno señalando zonas bajo influencia criminal. Sabía que la captura de El Ron abriría nuevas rutas de investigación y que era probable que los remanentes del grupo intentaran reagruparse. Pero también sabía que ese era el momento de actuar con más fuerza. No había vuelta atrás. Antes de salir,
se dirigió a su equipo con una frase que resonó con fuerza. Hoy dimos un golpe duro, pero esto apenas empieza. Lo importante no es solo capturar cabecillas, sino devolver la confianza a la gente, y eso lo vamos a lograr. Porque al final, esta historia no era solo sobre un narco detenido, sino sobre un pueblo que empezaba a recuperar su voz. Una comunidad que, tras años de silencio, podía volver a mirar con esperanza hacia el futuro. Si te ha impactado esta historia y quieres conocer más casos reales de cómo se enfrenta al crimen organizado en México, no olvides suscribirte al canal. Y haz clic en el siguiente video que aparece en pantalla para continuar descubriendo los operativos más sorprendentes y valientes llevados a cabo por nuestras fuerzas de seguridad.